Segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza, respecto de vosotros, es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. El mundo pareciera tener más razones para vivir desconsolado que para vivir contento. ¿Cuántas pérdidas materiales, cuántas vidas se han cobrado en los últimos años a través de huracanes, terremotos? ¿Cuántas vidas se han perdido por diferentes enfermedades? Seres queridos, familiares que ya no están con nosotros. ¿Qué decir de esta pandemia? ¿Qué decir de los atentados que se viven en diferentes países? ¿Qué decir del sufrimiento en general del día a día? Por ejemplo, piensa en tus luchas cotidianas, las que tienen que ver con los pecados. El saber que hay familias nuestras que no son salvas, las cuentas que no se pueden pagar a fin de mes, lo difícil que se hace la escuela y el trabajo. ¿Qué decir de la salud que nos está fallando cada vez más? ¿Qué decir de continentes en extrema pobreza, como por ejemplo el africano? Niños abandonados en la calle, adolescentes igual, mujeres maltratadas, violadas. ¿Cuánto desánimo viene por nuestros seres que están en condiciones de enorme estrechez económica o en constante peligro de muerte? La lista es muy larga. El desánimo es un ladrón. Te roba la vitalidad, te roba la alegría, te roba la paz. La mala noticia es que si ese desaliento permanece largo tiempo con nosotros, vamos a contagiar muy pronto a otros y ellos se van a unir a nosotros. ¿Cuánto desánimo se da a la familia al ver a una esposa desanimada o a un esposo desanimado? ¿Sabe usted cuánto daño le hace a los hijos el desánimo? Y hoy no te quiero hablar del desánimo, quiero hablarte de la consolación. Los sinónimos del desánimo son la fatiga, desesperación, autocompasión, depresión, duda, amargura. El desaliento llega hasta cobrar sus víctimas. Frente a este cuadro desolador, lo que necesitamos es esperanza, es paz, es el conocimiento del que el Señor está totalmente involucrado con lo que padecemos, que no le es indiferente nuestro dolor, que no le es indiferente nuestra pena, nuestras desgracias. Nada nos produce mayor confianza que saber que nuestro Dios es el Padre de toda consolación. Este es el tema que queremos compartir contigo, la consolación. La consolación tiene un origen divino. Hemos leído en el versículo 3, en esta carta de Corintios, segunda carta, capítulo 1, versos del 3 al 7, Padre de misericordia. Esto significa que Él es el autor de la misericordia y fuera de Él no existe esta palabra. En griego la palabra misericordia es oiktirmos, que significa compasión, piedad, pesar y hasta sentir dolor por la pena ajena. ¿No es esto lo que siente el corazón de Dios hacia cada ser humano? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, éste se degeneró por su pecado. Dice la Biblia que a Dios le dolía en su corazón haberle creado. Pero por otro lado, y en virtud del sufrimiento que el hombre continuamente tiene a causa del pecado, también le duele su corazón. En la miseria del hombre, Dios le abre su corazón y lo primero que encuentra es su misericordia. Él no es un Dios que desea la muerte de sus hijos. La expresión más grande de su misericordia se ha visto en las palabras del salmista. Salmo 68, verso 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande misericordia para con todos los que te invocan. Te invito a que leas este salmo. Precioso.
desde el primer versículo hasta el 1. Salmo 86, verso 5. El mundo podrá cuestionar a Dios por la forma como la maldad pareciera ganarle terreno a todo lo bueno, pero la verdad es la misma. Dios es el Padre de misericordia. Leyendo el Salmo me había confundido y había mencionado otro, pero es Salmo 86, verso 5. Al principio había dicho otro salmo. El Padre de misericordia. Conozco personas que han perdido a sus padres. Conozco personas que han perdido al padre o han perdido a la madre. Conozco personas que han perdido personas muy cercanas a ellos. A lo mejor tú que estás escuchando esta reflexión eres una de esas personas. El dolor es grande. Hay un sufrimiento interior, ¿verdad? Recuerdo una película de Denzel Washington. Se titula John Q. El hijo del protagonista de Denzel Washington tiene problemas en el corazón. Y en uno de los momentos, en quebranto, en dolor, el padre dice: yo no voy a enterrar a mi hijo me va a enterrar a mí. Debe ser muy duro el tener que un padre enterrar a su hijo. Debe ser muy duro que un hijo tenga que enterrar a su propio padre. Hay personas así, con el corazón roto, porque a lo mejor no tienen esa referencia del padre. ¿Conoces a alguna persona que ha pasado por una situación como esta? Tu deber, como cristiano, es consolar, ¿verdad? Hay personas que necesitan un abrazo. Hay personas que necesitan una palabra de ánimo. Hay personas que necesitan una conversación para quebrantarse, para llorar. Hay personas que necesitan ahora mismo esa palabra que tú tienes para dar. Estamos llamados a consolar. Estamos llamados a dar consuelo a los hermanos, como acabamos de leerlo. Versículo 4, segunda carta de Corintios, capítulo 1. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y la pérdida de un ser querido es una tribulación grande. Y más si esa persona, ese hijo, por ejemplo, está apegado a su padre. Hay una relación tan íntima que el saber que ya no va a estar ese padre debe ser una tribulación, una aflicción increíble, grande. Tú y yo estamos para consolar a otros. Tú y yo estamos para bendecir a los hermanos. Da una palabra de ánimo. Da una palabra de consuelo a esa persona que está en pruebas. Dios de misericordia, Padre de misericordia, Dios de toda consolación, Padre de toda consolación. ¿Quién no necesita una palabra de consuelo en esta vida? ¿Quién no la necesita? Todos. Las enfermedades, los infortunios, los desastres naturales, las carencias afectivas vistas en la soledad nos hacen seres necesitados de consuelo. Hay gente que pide a gritos un abrazo, una palabra de ánimo, una conversación para abrir ese corazón y exponer la pena de su alma. Por todas estas razones es que este texto nos revela esta verdad: Dios de toda consolación. Dígame usted qué Dios en este mundo podrá consolar un corazón que se derrama en llanto, en lágrimas, con una gran impotencia frente a una desgracia. Dime qué Dios, minúscula, ¿vale? Dime qué Dios, ninguno. Pero los que hemos conocido al Padre de nuestro Señor Jesús, sabemos que Él es el único Dios. Una persona con sentimientos, que puede darnos consuelo. Una consolación que va más allá que un mero sentimiento. La palabra consolación significa con fuerza. De esta manera lo que sabemos entonces es que Dios viene a nuestra vida para darnos fuerzas en nuestras necesidades. No es un ángel,
No es una fuerza cósmica, no es una píldora, no es una psicoterapia, es un Dios a través de su Espíritu Santo, es el Consolador. Y sabes una cosa, la consolación es para todos los momentos. Consolarnos en cada tribulación. ¿Cuándo fue su última tribulación? ¿Está pasando por alguna de ellas? ¿Está pasando ahora por pruebas? Nadie escapa a las tribulaciones de la vida. Ellas nos vienen en distintos paquetes y debemos estar preparados para cuando esto ocurra. Las aflicciones vienen a través de enfermedades, dificultades financieras, pérdida de un ser querido, un futuro inseguro, un accidente de coche. Pero también, y esto es algo muy importante, la aflicción se produce en el corazón. En ese lugar donde nos sentimos frustrados, confundidos, heridos. ¿Por qué tenemos aflicciones? La respuesta es sencilla, porque vivimos en un mundo caído. Así lo dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Y también Santiago dijo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago capítulo 1, verso 2. El dolor es una realidad permanente. Sufren los niños, sufren los jóvenes, sufren los adultos, sufren los ricos y más los pobres. Nadie escapa al dolor de este mundo, pero la verdad es que encontramos en el asunto de la tribulación es que el creyente crece y se fortalece a través de ella. Y si tienes de tu parte al Consolador, la cosa es diferente, ¿verdad? Consolados por Dios. Este ha sido el lema de un campamento que hemos tenido hace pocos días, con muchas medidas del COVID, distancia de seguridad, con mascarillas. A la hora de evangelizar teníamos que hacerlo por grupos separados, pero hemos tratado este tema y hemos visto cómo muchos jóvenes han derramado su corazón, han recibido consuelo. Muchos testimonios de jóvenes que han perdido familiares, seres queridos. Muchos jóvenes que tienen miedo de llegar a casa porque a lo mejor no hay una relación con sus padres. Muchos jóvenes que vuelven al instituto, vuelven a ver a sus amistades. Esas amistades a lo mejor que no le han dado un buen consejo. Esas amistades que a lo mejor están pecando y pueden hacer pecar a ese joven. Consolados por Dios. Esto habla muy claro de dónde viene nuestra consolación. Hay muchos consoladores hoy en el mundo. Algunos que sufren de trastornos mentales tienen sus consoladores en un terapeuta, en una medicina. Los que padecen de enfermedades crónicas tienen su consolador en alguna medicina que le cambie ese dolor. Y aunque la terapia o la medicina que da un médico es buena y es necesaria, esta consolación no es la misma que da un médico a su paciente. No es la misma consolación que un amigo trae a otro amigo. Es la consolación que te estamos hablando ahora de un padre que engendró a un hijo a través de Cristo. Es una consolación personal porque es propicia para esa particular ocasión. La consolación con la que nosotros somos consolados es aquella donde Dios adapta su consolación a lo que ahora estoy viviendo, porque Él sabe que yo soy su hijo, conoce mi debilidad, conoce lo que me puede sacar de donde estoy, conoce mi corazón, conoce las luchas que tengo, conoce la tristeza, conoce que mi corazón está roto. No hay pérdida que su presencia no pueda reemplazar, no hay vacío que su suficiencia no pueda llenar, no hay debilidad que su gracia no pueda fortalecer y sobre todo no hay dolor que su misericordia no pueda aliviar. La consolación de Dios es único, es única. Tú y yo podemos consolar a los hermanos, podemos dar un abrazo a un hermano que está pasando por pruebas, pero el único que puede traer una consolación real, una consolación interna, es Dios. Consolación única, solo proviene de Él. La consolación además tiene un gran propósito. Todo consolado se convierte en consolador. Esto es lo más importante de nuestras pruebas o tribulaciones. No solo somos refinados a través de ellas, sino que al final nos convertimos en ministros de consolación. Tú puedes haber pasado por un momento muy difícil y has recibido consolación, ¿verdad? Cuando tú recibes consolación, ves que otra persona ha pasado por ese momento o está pasando por ese momento o por cualquier otro y tú le consuelas. Todo consolado se convierte en consolador. La palabra griega
paraclaseo tiene que ver con la idea de venir y ponerse al lado del otro, de apoyarlo en el dolor, de tener empatía de su condición. En cada uno de nosotros nace un ministerio después que pasamos por la escuela del dolor y el sufrimiento, que esta ha sido también una de las charlas, una de las lecciones que hemos aprendido en este campamento de adolescentes, la escuela del sufrimiento. La persona que ahora consuela en su nuevo ministerio es alguien que viene para ayudar a aquel que ha pecado contra Dios, para ayudarlo a regresar a Él a través de la restauración de su alma. Es alguien que viene a ti cuando sabe que tu alma ha sido herida, ofendida, tocada, y ese bálsamo trae palabras de aliento, palabras que te levantan. Es alguien que viene a darme esperanza cuando he perdido esa esperanza, cuando estoy desalentado. Dios adapta su consolación a través de alguien y con la ayuda del consolador por excelencia para ayudar, bendice a otros. No hay tristeza que su toque no pueda sanar, no hay enemistad que su cruz no pueda reconciliar, no hay dolor que él no haya conocido primero que no pueda curar. La tribulación y la consolación son dos caras de la misma moneda. Ambas tienen el propósito de llevarnos al tema de la salvación. Pablo, quien experimentó incontables tribulaciones, no se quejó jamás de ellas. En todo caso, vi en cada tribulación la oportunidad de llegar a ser consejero para los que pasan por esa condición. Cada tribulación que tú y yo pasamos nos lleva a la consolación, a la salvación. No que no hayamos sido salvados, sino que nuestra salvación requiere de la perfección a través de ¿qué? De la santificación. La consolación con la que somos consolados tiene ese maravilloso propósito. Pero para esto necesitamos el arte de saber consolar. Muchas veces no sabemos cómo consolar, ¿verdad? Hay barreras en otros, o yo mismo soy una barrera. Algunos se alejan de mí porque piensan que soy como ese animal, ese erizo, ¿no? El puercoespín también, porque al acercarme en busca de consuelo me pinchas. Pero el texto me dice que si yo soy consolado cuando paso por alguna tribulación es para que me preocupe de mi propia salvación y en la de los demás. Tenemos el llamado de acercar a los pies de Cristo a las personas, a llevar consuelo, a darles esa palabra que les motiva a buscar a Cristo. La salvación es personal, lo sabemos, pero tú y yo tenemos el llamado de llevar a las personas a los pies de Cristo. La consolación es abundante a través de Cristo. Abundancia de aflicción y consolación en Cristo. A veces no entendemos esto. No queremos pasar por problemas, no queremos pasar por enfermedades, ni por pruebas, ni por ninguna tribulación. En pocas palabras, no queremos sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Pero el texto que acabamos de leer dice que en nosotros abundan las aflicciones ¿de quién? De Cristo. La verdad es que todavía no hemos sufrido hasta la muerte, como le tocó vivir a Pablo, pero la realidad de las pruebas es esa. Quien quiera que se haga un seguidor de Cristo debe prepararse para esas aflicciones, y la noticia que le tengo es que son abundantes. ¿Cuántas veces hemos escuchado mensajes de pastores diciendo que el que se acerca a Cristo, el que reciba a Cristo en su vida, ya no va a tener más problemas? Camino de rosas, totalmente equivocado. Es cuando aceptas a Cristo, cuando más vienen las pruebas a tu vida. Vienen más aflicciones. Hay creyentes que no entienden esto, porque son probados una y otra vez. Tome el ejemplo, por ejemplo, de los huracanes, los terremotos. En muchos países, en muchos continentes, habían pasado los efectos del primer huracán, pero después vino uno que arrasó y la gente se queda sin nada. Así son las aflicciones. Pero el texto me está diciendo que si esto pasa, yo tengo la consolación de mi amado Cristo. En Cristo abundan ambas cosas, la aflicción y la consolación. El Padre de toda consolación dejó que su Hijo amado padeciera para que nosotros supiéramos que no hay dolor que Él no conozca. Gracias a su muerte en la cruz, a ese padecimiento, tú y yo hoy tenemos vida. El consuelo es algo que nos pertenece a todos los cristianos. Naciste para ser consolado. Naciste tú también para ser consolador, para dar aliento. Perteneces a una comunidad donde esto debe ser la nota que más nos distinga. No tienes que vivir solo. Abre tu corazón
a las autoridades, abre tu corazón a tus padres, abre tu corazón a tu líder, a tu pastor. Abre tu corazón a Dios. No tienes que llorar en soledad. Tienes el cuerpo de Cristo para levantarte, tienes la palabra de Dios para enseñarte, tú tienes el Espíritu Santo que mora en ti, que alienta tu alma porque Él es el consolador por excelencia. Ahora tienes al Padre de toda misericordia, tienes al Dios de toda consolación. No hay consolación fuera de Dios. Si buscas el consuelo en personas, sí, podemos darte el consuelo en ese momento. A lo mejor un consuelo con un abrazo, con una palabra de ánimo, pero el consolador por excelencia, ¿sabes quién es? Es Dios. Dios de toda consolación. Acude a Él. Que sea tu primera opción. Si buscas consuelo, no acudas primero al hombre, acude primero a Dios. Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe que por las noches lloras. Él sabe que tienes el corazón roto. Él sabe el sufrimiento que hay en tu hogar. Tenemos un Dios bueno. Dios es amor. Dios no desea el mal en tu vida, en tu familia. Cuando el pueblo salió de Egipto, Dios no quería que el pueblo estuviera siempre en el desierto. Él les quería llevar a la tierra prometida, pero el pueblo se desvió. Duro de cerviz, tomaron sus propias decisiones, tomaron sus propios caminos. Dios les quería llevar a esa tierra prometida donde fluía leche y miel, pero la desobediencia, el pecado, hacía que Dios les castigara, les disciplinara. Acude a Dios. Acude al Padre de toda misericordia. Acude a Él. No hay consuelo fuera de Dios. Él es el único que puede consolarte. Es el único que puede secar tus lágrimas. La decisión es tuya.